Bueno, bienvenidos a todos los que hoy han asumido este reto de aprender esta nueva profesión mundial. Lo que ustedes aprendan en el tema solar es exactamente igual aplicable en América Latina, en América del Norte, en África, en Europa. Es exactamente aplicable a sistemas residenciales, comerciales, industriales o de mediano y largo alcance. Sí, es un conocimiento que nos da la fortaleza para poder desarrollarnos en términos laborales en cualquiera de las dimensiones que en esta actividad solar se desarrolla. Además de eso, nosotros recompensaremos esta experiencia, esta aventura solar con nosotros, porque al término del curso vamos a entregar un credencial, por supuesto, nos apoyan haciendo las tareas, que nos den la tranquilidad, que han aprendido todo lo que hemos estado aquí explicando, pero este certificado que vamos a entregar a través de la empresa 20 Solar Energy, que tiene su domicilio oficial en la ciudad de Texas, Estados Unidos, nos da la oportunidad pues, y la tranquilidad de que ese certificado es una garantía para poder mostrarlo a quien quiera que necesite alguien que tenga conocimiento en la actividad solar. Eh, y es una gran oportunidad también porque en el presente, como estas son profesiones nuevas, nuevas actividades laborales que vienen con mucha dirección, que vienen avanzando con mucha fuerza, todavía el mundo no se ha organizado y no existe, que seguramente más adelante sí lo vamos a ver, ingenieros solares o técnicos solares de algún college. No, como eso aún no está, nos da entonces la fortaleza a nosotros que un certificado que le da una empresa, que su razón de ser es la actividad solar, le esté acreditando, porque además de eso, la ley nos asiste, la ley nos dice, nos confiere el poder de que nosotros en nuestra empresa, en la decisión de poder garantizar que nuestros trabajadores y asociados tengan el conocimiento requerido para poder desarrollar la actividad en la mejor calidad posible, es válido los entrenamientos y es válido entonces la certificación interna. Y para nosotros ustedes son o nuestros trabajadores y deciden después continuar apoyándonos o nuestros asociados, porque igual nosotros aspiramos a asociarnos con todos los que tengan el interés de ser emprendedores y poder avanzar en esta visión que tenemos. Entonces, bueno, muy contento porque aquí hay un mundo de posibilidades si todos, entre todos nos apoyamos y avanzamos en esta dirección. ¿Dónde estamos ahorita? ¿A dónde hemos llegado hoy en esta nueva clase? Nosotros ya tenemos claridad, primero, la dimensión de lo que significa en el mundo este paso gigantesco que ha dado los científicos en la humanidad de transformar eso que nos viene del sol en energía. Esos traductores que han logrado esa tecnología hoy le dan a la humanidad una visión para los próximos años, para los próximos siglos. Ya no hay que buscar más fuentes de energía, si siempre la hemos tenido, es el sol. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, con ese entendimiento de esta energía renovable, de esta energía fotovoltaica, también pues, poner en blanco y negro las oportunidades. Y como lo dijimos al principio, basta que ustedes pongan en Google, se buscan instaladores de sistemas solares fotovoltaicos, se buscan instaladores de paneles solares o se buscan consultores de energía solar en el idioma que ustedes quieran colocarlos y le va a faltar días para revisar cada una de esas ofertas que han estado presentes, aún con el COVID-19. Entonces, bueno, ese es lo primero que hemos entendido desde que hemos llegado a este curso. Lo segundo es, bueno, hemos tenido la oportunidad de identificar los componentes que integran un sistema solar. Es sencillo, ya sabemos, tenemos una dimensión bastante importante de lo que significan y las tecnologías, los paneles solares. Tenemos también una dimensión de lo que significan los inversores, ese cerebro electrónico que gobierna el sistema.
Y también hemos aquí identificado que existen dos ramas muy importantes en los diseños de estos sistemas, que son los sistemas autónomos, o como dicen en los anglosajones, off-grid, o FFGRID, y los sistemas conectados a la red, o como dicen los anglosajones, on-grid, es decir, en red. Estas dos visiones, cada una tiene en sus componentes electrónicos diferencias en su tecnología, ¿sí? La tecnología de los inversores en los sistemas autónomos o off-grid es totalmente distinta a la tecnología que los inversores de los sistemas on-grid utilizan. Entonces, bueno, ya también tenemos eso claro, y eso nos da a nosotros la fortaleza de saber que en ambas direcciones nosotros vamos a entender estos sistemas, vamos a comprenderlos. Sin embargo, la orientación de este curso es hacia donde existe la mayor demanda de oportunidad de negocio, la mayor demanda laboral en el mundo, que es el desarrollo y la construcción de sistemas conectados a la red, ¿sí? Los on-grid. Las clases que vienen de aquí en adelante van a concentrar las baterías en esa modalidad de sistema. Eso no significa que nosotros le estemos dando un valor menor a los diseños off-grid, sino que, bueno, nosotros también queremos que aquí este esfuerzo sea muy redituable, y eso lo vamos a conseguir precisamente en los medianos y grandes diseños fotovoltaicos. Y eso tiene que ver, aprender, desarrollarnos en esa dirección, en la dirección de los sistemas conectados a la red. Bueno, al final de la clase pasada, nosotros entramos en un tema súper interesantísimo, que es hacer los diseños. Uno siempre tiene esa idea que esto era una complejidad. Complejo es, en términos, por darle un nombre, entender pues, cada uno de estos conceptos que ustedes en estas últimas clases han podido asimilar, que por supuesto, como hemos estado explicando, estas son líneas gruesas de comprensión, de conocimiento, y lo que se aspira es que ustedes tengan también la energía, el entusiasmo para hacer cada vez esas líneas más pequeñas, y eso implica investigar, hacer conversatorios, exponer ideas, hacer las preguntas. Lo que no se entiendan, si hay que hacer las preguntas 10 veces, háganla, por favor. No se queden con ninguna duda, que en los WhatsApp de los grupos, por las regiones, hay mucha gente que tiene también conocimiento, y que si no es uno, cualquiera espontáneamente también puede compartir ideas. Aprovechemos esta oportunidad para fortalecer esto que significa hoy poder hacer un curso de esta naturaleza. Mire, yo explicaba como experiencia personal que cuando entré a este mundo no sabía ni siquiera identificar la diferencia entre un panel y el otro. Y cargué cientos de paneles y no sabía cómo identificarlos. No tenía dónde buscar esa información o que alguien me orientara. Ustedes no, ustedes van entrando por la puerta grande. Ustedes van a entrar con todas estas definiciones, todos estos conceptos que han allanado a hacerles una plataforma, una epistemología que les va a garantizar sentirse tranquilos, porque estas son capas y pequeñas capas de conocimiento. Yo estuve en un warehouse, en una bodega, donde hay muchos de estos componentes almacenados, y le pregunté al encargado de esa bodega, mire, y usted me puede decir, por favor, que yo tengo dudas, ¿por qué es mejor un panel monocristalino que otro policristalino? Entonces, mira, ese señor que tiene años despachando esos paneles, que los carga para arriba, para abajo, por mí, me dijo, bueno, porque uno tiene alta fidelidad y tiene además confiabilidad. Y cuando me estaba hablando, dije, este señor recibió una publicidad de un televisor pantalla plana, porque de eso que me estaba hablando. Simplemente, bueno, no se ha tomado la molestia, no ha tenido la oportunidad probablemente como la que ustedes hoy tienen de poder asistir a un curso, y como ustedes saben, cualquier cursito en los Estados Unidos cuesta muchos dólares. Entonces, bueno, nosotros sí tenemos este interés,
de que ustedes lo aprendan. Si soñamos que esta diáspora venezolana que está en el exterior y todos nuestros amigos que no son venezolanos, que puedan encontrar en esta oportunidad un desarrollo profesional y un posicionamiento de nuestras habilidades como personas estudiadas, como personas que les interesa hacer cosas productivas en el mundo. Si esto sirve a contribuir a esa búsqueda, en esa orientación y ser exitoso además, porque no, esto no queda en este curso, déjame decirle a todos los que nos están escuchando, esto va a llevar un acompañamiento permanente. Si ustedes se mantienen en esos WhatsApp, ahí nosotros también estaremos informándoles las múltiples oportunidades que nosotros también estaremos logrando como organización. Es decir, que con nosotros múltiples oportunidades también. Nosotros no tenemos ninguna voluntad de soltarlos a ustedes, a menos que ustedes decidan avanzar por cuenta propia y por supuesto, aún así, estamos dispuestos a hacer alianzas estratégicas, el que quiera avanzar en esto, porque nosotros necesitamos ya estamos claros que solitos no podemos, y si podemos lo vamos a hacer muy lento, con ustedes en cualquier parte donde estén, seguramente que esto va a ser mucho más grato y más redituable y más rápido en el tiempo, porque he conversado con muchos amigos que son muy inteligentes, que conocen mucho el tema, y me dicen, bueno, porque yo estoy solo en esto y mi empresa es muy pequeña, consigo un proyecto acá y de pronto 3 meses después consigo otro. Bueno, y en el año, como este es conseguir proyectos, ellos no son como uno, instaladores, sino ellos son ya como pequeños empresarios, emprendedores, quizás es más lento, pero una organización de esta naturaleza, que está en todas partes, las oportunidades se multiplican. Y como hemos dicho en las otras clases, en cualquier oportunidad que nosotros tengamos desarrollo de proyecto, el que esté en Chile y quiera ayudarnos a hacer en ese proyecto que vamos a arrancar en Panamá o que vamos a arrancar en Curazao, bienvenidos, con nosotros lo puede hacer. No hay ningún problema. Nosotros entendemos que hay que buscarle la experticia, la experiencia a todo el mundo, el fogueo, y como sabemos que eso es muy útil, por supuesto que estas oportunidades están absolutamente abiertas con nosotros. Es una decisión de nosotros apoyarlos en esa dirección también. Bueno, Lenín, entonces, dígame, por favor. yo me levanté un minuto y estoy conectándome de nuevo. Había como una especie de ruido en el sonido, ¿eh? Lo sentí yo por acá. Hay como un ruido. Lo acababa de sentir yo mismo. ¿Y ahora? Eh, Tal vez si te acercas más. Bueno, Prueba, tú sabes prueba. que hay Vamos a probar, temas, porque sí había el ruido. Era difícil entender lo que decía. sí, son temas pues, que puede ser con el Internet, que como nosotros sabemos, ahorita todo el mundo está conectado en el mundo, Ya entonces esto mejoró, es ya mejoró. Sigue, perdona, ya mejoró. Adelante. Gracias, Gilberto. Bueno, comentaba que hoy hemos llegado a un punto sumamente interesante, que es poder tener las herramientas para hacer los diseños, el cálculo de los diseños. Entonces, bueno, lo primero es que nosotros habíamos hecho un ejercicio y le habíamos solicitado a ustedes que hicieran también un ejercicio de poder identificar en los aparatos electrodomésticos donde ustedes viven los watts y otros renglones que están en la data sheet de cada electrodoméstico. Eso no es más que un trabajo muy pequeñito de investigación, pero eso es muy útil y vamos a ir ratificando porque eso es muy útil. Pase la página, Valentina, por favor. En esta segunda página, bueno, haciendo un recuento de lo que estábamos conversando, habíamos dicho que teníamos que ahora encontrar la sumatoria de cuánto es el consumo que pudiera haber en una vivienda. Entonces teníamos aquí un ejemplo sencillito donde se decía que ese consumo nosotros lo vamos a poder contabilizar en función de lo que dice la data chip del electrodoméstico y las horas que nosotros estamos usando ese electrodoméstico. Ese es el valor, el watt hora, el que nosotros finalmente vamos a tener para los cálculos. Esa sumatoria de todos esos watt horas que nos producen los electrodomésticos que estamos usando en el día es el valor clave que es el que nos va a ayudar a poder hacer los primeros diseños
básicos para entrar en esta actividad del cálculo de los paneles solares. Avance, por favor. Vale. Bueno, entonces habíamos hablado que en ese momento teníamos unas cuentas entre los aires acondicionados, que teníamos 3 aires, que ese aire tenía en su datachip, venía para 935 watts. Igual nosotros enviamos a los WhatsApp, Graciela Peña les envió un listado estimado, pero igual hay muchos listados que existen en Internet, donde hay unas aproximaciones pues, de los consumos. Eso puede servirle porque probablemente cuando ustedes tengan que buscar este valor, que este valor es el clave a la hora de nosotros hacer un diseño, es posible que no haya el tiempo suficiente para contabilizar todo. Pero si uno identifica el tipo de bombillos, el tipo de equipos que hay, uno también pudiera con las tablas apoyarse y tener como un valor referencial. Porque al final no implica que sea un valor exacto, pero sí un valor referencial para asumir los cálculos. Igual, habíamos dicho que ese consumo total en este ejercicio nos daba un valor, que en este caso es 30.240 watts hora. Es decir, en ese día nosotros tuvimos ese consumo con nuestros electrodomésticos. Avancemos, por favor. Bueno, también hemos dicho que hay otra manera, que esto es cuando es probablemente una vivienda nueva que necesita un diseño de un sistema, o esto es cuando el dueño de la residencia probablemente no tiene las facturaciones por cualquier razón. La otra manera que es así, la usual, la cual todos usamos, es que nosotros le solicitemos un recibo de pago de energía del mes y ahí nosotros ya sabemos cuánto es ese consumo mensual o ese consumo por día. En ese caso lo dividimos entre 30 días. Aquí, en este ejercicio, aquí hay un cobro bimensual. No en todos los países se cobra bimensualmente. En muchos países se cobra el recibo de energía eléctrica al mes. Entonces, bueno, la referencia es que debemos llegar al consumo del día. Y para eso entonces, si el recibo es mensual, dividimos entre 30, que son los 30 días al mes, no importa que el mes traiga 31, pero es como una aproximación, y ahí ya podríamos inferir que esos son los watt-hora de un día. Claro, también se habla de que lo ideal es que nosotros hagamos como una visión del mes a mes en un año para poder tomar como referencia, para no quedarnos pequeños, el mes más alto, que eso pudiera ser también una manera de sentirnos más blindados a la hora de desarrollar los cálculos. Igual se tiene como es convencional, pues se tiene, como hay un conjunto de pequeñas pérdidas que en los sistemas ocurren, bien sea desde que vienen en toda su parte de corriente continua, es decir, todo lo que nos viene de los paneles solares y todo lo que ocurre cuando entra el inversor y después de salir el inversor, ¿sí? En ese trance en corriente continua o ese trance de corriente alterna, en ese cambio entre los equipos que interfieren, que están vinculados a este diseño de sistema, hay unas pérdidas. Hay unas pérdidas también asociadas a problemas climáticos, hay unas pérdidas asociados también probablemente a la orientación, los grados de los paneles. Bueno, en términos generales se habla de que para también asegurar que esas brechas se cubran, se utiliza factores de seguridad que los he visto. Lo más usual son multiplicar esa cantidad de los watt-hora por 1.3. Hay unos software que vienen ya bien identificados esas pérdidas y mejor recalculadas, y entonces la multiplicación es por 1.2. Pero como esto es un ejercicio didáctico, esto es un ejercicio en este caso para nosotros, multiplicaron todo ese valor por un factor de 1.3 está bien, es una manera. Igual ya sabemos que existen software y existen personas que hacen los cálculos al 1.2. Claro, uno pudiera pensar, bueno, no, tampoco hay mucha diferencia. Claro, no hay mucha diferencia cuando son pequeños diseños, cuando son diseños incluso
residenciales. Pero cuando ya estamos hablando de grandes diseños, que por supuesto ahí nosotros nos apoyamos en software especializado en los diseños, que a ustedes también les vamos a mostrar algunos. Entonces ya ese pequeño porcentaje tiene un impacto muy alto en dinero. Entonces ahí, por supuesto, ahí ya es por seguro que ese factor de seguridad no pasa de 1.2. Bueno, entonces ya hemos llegado al tema, al concepto que ya sabemos cómo calcular los watt hora en esa sumatoria de los electrodomésticos, o porque en el recibo de la energía eléctrica encontramos el valor mensual, agarramos en el año, si es posible tener todos los recibos, el valor más alto y lo dividimos entre 30 y utilizamos un factor de seguridad para cubrirnos esas micropérdidas o pérdidas de las cuales ya hemos mencionado. Hasta aquí, esto es igual para todos los diseños, bien sea para los diseños off-grid o bien sea para los diseños on-grid en red. Este valor lo vamos a utilizar para cualquiera de los diseños. En este ejercicio nosotros vamos a mostrar algunas ideas sobre un diseño autónomo, porque tiene otros componentes y otros elementos que nosotros queremos que, para cerrar este ciclo del tema de los sistemas autónomos, me permite a ustedes investigar y hacerse bien entendible en lo que es estos diseños. Posteriormente, como hemos dicho, toda la batería la vamos a enfilar ya en los próximos ejemplos, en los próximos proyectos que van a ver aquí, en lo que son los sistemas conectados a la red. Avancemos. Vale, por favor. Bueno, hay un software libre que lo tienen en internet, que lo pueden buscar, que es muy ameno. Nosotros igual le vamos a mandar los links para que ustedes también chequen esos cálculos. Y bueno, totalmente útil. Comenzando aquí, todos lo usamos, lo revisamos y nos permite a nosotros también entrar en el primer paso antes de comenzar a hacer ya diseños con software más empresariales. Estos links que vamos a enviarle seguramente en la noche de hoy o mañana temprano, es un poco para que comencemos a hacer algunos ejercicios. Pero igual podemos hacer esto, como decimos, manualmente. Pues podemos igual hacer estos mismos cálculos. Bueno, aquí poníamos un ejemplo de que hay otros elementos que empiezan ahora a formar parte de esta ecuación que vamos a aprender. Entonces, aquí también nos habla de que debemos tener un factor que se llama el watt pico o máxima radiación, que la nomenclatura es WP. Y que esto tiene que ver con la división del consumo horas-día entre las horas de máxima radiación de la zona o región donde está ubicado la vivienda que nosotros vamos a hacer el diseño. Esa hora de radiación, de máxima radiación, me explicaba uno de los colegas que me acompañan en este seminario, que el concepto es watt hora de radiación por metro cuadrado. Ok. En términos de los trabajos nuestros, siempre se habla de horas de radiación, pero bueno, ya sabemos que en términos de ya en concepto, esos tienen su nombre y apellido. Bueno, entonces poníamos como un ejemplo en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, donde existen unos mapas, unas tablas, unos mapas de radiación solar que por colores o incluso tienen la referencia. Pasa en la página, por favor, vale, a ver si está aquí para que yo les pueda orientar, que estos mapas, bueno, después lo veremos entonces, está aquí en la presentación. Estos mapas de radiación nos permite que nosotros vamos directo en función de la zona donde estamos y decimos, bueno, en este caso, en esa zona que pudiera ser, por decir algo, la ciudad de Maracaibo, hecho en este mapa solar, de radiación solar, o en esta tabla de radiación solar, también hay tablas en internet, nos da que en esa zona el factor es 5.5, que es el que estamos usando acá. Por supuesto, hay, como lo hemos dicho, hay todo un arsenal matemático, geométrico,
para poder hacer estos cálculos. El que quiera hacerse un experto en desarrollo de fórmulas matemáticas, modelos matemáticos para hacer estos cálculos de radiación solar, bienvenido. Siempre el mundo necesita científicos. Sin embargo, bueno, aquí hay ya unas tablas, hay unos mapas de radiación solar que lo hace público, distintos institutos importantes que estudian el tema y que nosotros lo damos como una validez. E igual los software que usaremos más adelante ya tienen contemplado esas radiaciones. Es decir, que hay las formas de llegar a esa información y está totalmente accesible a todos. Bueno, entonces en este caso nosotros ya tenemos un valor que nos daba dividido entre 5.5, 7.148 watts hora. Ahora entonces viene el tema de seleccionar el panel, porque este es para hacer el cálculo cuántos paneles solares debemos usar en nuestro diseño en función del consumo que nosotros estamos identificando que tenemos diariamente. En ese momento, fíjate cómo va avanzando la tecnología, en ese momento el promedio de paneles que se estaba usando de watts de cada panel en el diseño de los paneles que comercialmente se vendían, y estamos hablando de que esta presentación tuve la oportunidad de armarla en el mes de diciembre. En el mes de diciembre estábamos organizando ideas para abrirnos en enero con un curso, un primer curso para técnicos en instalaciones solares, y los paneles que estábamos instalando en ese momento, porque me tomé la libertad de chequearlos bien, estaban en ese rango. Pues resulta que ya hoy estamos finalizando abril, ya esos watts de esos paneles ya no son los más usados. Ya el promedio y casi el mínimo son de 385 watts. Sí, incluso me comentaba uno de los expertos que nos acompaña, Erwin González, me decía que ya hasta en Colombia están buscando paneles de 400, 440 watts, porque son los de mayor radiación. Entonces, esto va avanzando a pasos gigantescos. Es posible que en unos meses más, el año que viene, ya estemos encontrando entonces paneles solares de 1 kilowatt, porque, bueno, la tecnología en esta área viene avanzando en pasos gigantescos, y eso por supuesto es muy útil porque, como hemos dicho, un panel solar tiene es de alto de casi 2 metros y de ancho casi 1 metro, como 94, 96 centímetros y 1.94, 96 también, depende del fabricante, y eso al final ocupa espacio, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos paneles de 500, por decir algo, 600 watts en el futuro, eso nos reduce a mitad cualquier diseño. Dígame, por favor. Permíteme interrumpirte. Sí, sí. Voy a explicar esto que está acá, y mientras lo explico, tú entras y vuelves a salir para ver si podemos corregir el tema de tu conexión. Eso es rapidito, entra y sale. Vale, pendiente para que Lenín cuando vuelva a entrar lo hagas presentador. No te tardas ni un minuto. Que de verdad se escucha con ruido. Yo lo estoy escuchando. ¿Ok? Aló. Lenín. Sí, así es. Voy a salir y entrar. Voy a ver cómo Ok, sale. vete a la lámina anterior. La lámina anterior. Bueno, esto, como dice Lenín, es uno de los temas más comunes. Con una persona que estaba en uno de los cursos me preguntaba, me decía, dame 2 paneles, que yo tengo 60 amperios, y él me lo preguntaba en el chat. Y yo le decía, mira, ve el curso primero para que sepas de qué estamos hablando. O sea, para que sepas exactamente de qué tema estamos hablando. No es así. Tú tienes que tener una serie de consideraciones primarias. Los watts, que en este caso lo mandamos a buscar a cada uno en su casa. Por cierto, ¿cómo se escucha mi sonido? Para poder seguir. Dígamelo, por favor. Queremos tener una presentación limpia para todos. Y entonces, una vez calculados los watts, tú vas a encontrar con los watts el tipo de panel que tú vas a necesitar. Entonces es muy, muy sencillo. Vas a buscar el número, vas a multiplicar los watts por 1.3, bueno, están preguntando, 1.3, que es el factor es un factor que sea un factor de seguridad.
uno quiere que en un pequeño pico, pequeña alteración de la corriente se vaya. No estamos hablando de que una corriente de arranque de un motor trifásico o de una corriente de arranque alta. No, estamos hablando de que venimos de los watts, luego de los watts vamos a definir el número de paneles. Y aquí están unos temas basados en lo que se llama el cálculo del número de paneles basados en, en esa categoría de watts. Para quienes siempre nos han preguntado, acá están las dimensiones, 19,6, pero estamos hablando de casi 2 metros, 1.96 por 9.92 por casi por 1 metro, por 40 milímetros, 22 kilos. Y esta es una selección. Nosotros hemos decidido, o mejor dicho, el código decidió utilizar este panel como tal. ¿Ya entró Lenin? Todavía no ha entrado. Vale, hazlo presentador, por favor. Rapidito. Esto va a mejorar el sonido. Seguramente su conexión. Y la verdad es que se escuchaba con mucho ruido. Lo importante, apenas vuelva a entrar, lo colocas de presentador. Con tanto ruido, realmente la información no se transmite como debe ser. Estamos esperando que Lenin se conecte y nosotros seguimos. Estamos listos. Siga. Habla, por favor. Ya estamos listos. No sé cómo me escuchan. Te escucha mucho mejor, Lidio. Te escucha mucho mejor. Siga. Ok. Bueno, estábamos hablando que cuando hicimos el diseño de esta presentación en el mes de diciembre, los paneles más usados en las instalaciones donde estaba participando eran en el rango de 330, 365, 375. Hoy no. Hoy el grueso de los paneles que se están instalando están entre 385 y de ahí en adelante. Entonces, en algunos ejercicios que hacíamos, estábamos colocando el valor de 360 watts, que a mí me gustaba, porque era un valor así que no era tan bajo y no era tan alto, pero definitivamente ya han pasado 4 meses y estoy corto. El mejor valor para cualquier diseño de aquí en adelante no debe ser menos de 385, pero con quien hemos hecho la relación comercial, la Jingle, tiene excelentes diseños para ese tipo de paneles y de ahí incluso de unas líneas con mayores watts. Entonces, bueno, esto es simplemente una información para que entendamos que aquí hay que aprender y buscar la manera de estar siempre actualizándose, incluso con los distintos productos que componen estos sistemas, porque cada vez salen productos mejorados, cada vez resuelven más cosas y nosotros como consultores o como instaladores debemos también estar alerta a este aprendizaje continuo. Bueno, en ese ejercicio, en ese momento, encontré una data chip, que en este caso debería ser una data chip de un panel de la Jingle, pero en general detrás del panel hay una etiqueta que nos habla sobre su potencia máxima. En este caso vamos a recomendar empezar a visualizar que 360 watts ya es bajito. También hablan de un voltaje máximo. Yo quiero que ustedes investiguen eso. Yo le hemos estado enviando por vía WhatsApp, pero investiguen qué significa en un panel de solar, qué es un voltaje máximo, qué es una corriente máximo. Visualicen esos valores que son claves para el diseño después, en la sumatoria, cuando armemos los paneles en serie, qué es un voltaje abierto, qué es una corriente cortocircuito. Y bueno, estos paneles traen en su cajetín, donde ya está su electrónica, de él salen 2 cables, cerca de 1 metro cada uno. Aquí esta marca habla de 90 centímetros, y ellos cada uno tienen sus puntas, identificando cuál es el cable positivo y el cable negativo, tiene un conector de la marca MC4. Pero igual como les hemos dicho, ya en el mercado hay otros brands que tienen la misma utilidad. Está la ACE4 y cualquier otro sistema, porque lo de seguro es que todos tienen que ser compatibles, porque estas conexiones son especiales, estos conectores para los sistemas solares. Y también hemos dicho que el promedio de peso de un panel de esta naturaleza está en el orden de los 22 kilos. Incluso en la movilización, aun cuando pareciera que no es mucho el peso,
por seguridad se estila, se recomienda, es mandatorio que los paneles hay que moverlos entre 2 personas. Claro, a veces hemos estado trabajando en proyectos y somos solo 3, y ahí hay que ser un campeón y cargar un panel en el hombro y lo subes y lo bajas. Lo que ocurre es que pareciera que es poco, pero cuando tú estás en un proyecto donde tienes que cargar y subir 200, 300 paneles, entonces el último panel te pesa una humanidad, pues, porque no es los 22 kilos con que subiste el primero. Avancemos. Vale, por favor. Bueno, entonces hemos dicho que nosotros debemos, en este cálculo, una vez que tengamos ese valor del watt hora, que ha significado ese valor total dividido entre las horas de radiación que tenemos en nuestra zona donde estamos viviendo o donde vamos a hacer el diseño, eso implica, entre otro factor, que nosotros tenemos que, a ese número, definir qué tipo de panel de watt debemos usar. Esta decisión de cuál panel en función de sus watts, en función de su potencia, debemos usar, además de que debemos estar al día de cómo son las tecnologías en el presente más usadas, porque eso también le va a dar una confiabilidad en el tiempo al cliente de este servicio, de este sistema. También hay que manejarle al cliente rangos, porque es posible que para el momento que ustedes hablen con ese cliente, no solamente tengamos la opción del panel jingle, por decirlo de alguna manera, monocristalino o policristalino de 385 watts, sino que a lo mejor también tendríamos la opción de ofrecerle un panel de 400 watts. Pero hay sus diferencias en los precios de cada panel. Entonces ya es una decisión del cliente, porque usted en la cuenta le va a decir, probablemente en este diseño de su residencia, si va a ser su residencia, vamos a utilizar, vamos a tomar este ejemplo, 20 paneles. Entonces, eso implica que si utilizamos paneles de 385 watts, eso tiene un valor y al multiplicarlo, eso va a tener una referencia en costo, o si lo multiplica por el valor de un panel de 400 watts, tendrá otro valor mayor. Entonces, también es una decisión, primero del consultor, que tiene que saber a cómo van, qué tipo de tecnología pudiéramos recomendar, y también la decisión del cliente en función de lo que le puede o no encarecer el sistema. Bueno, en este caso, en este ejercicio tomamos la decisión que íbamos a utilizar paneles de 360 watts. Entonces, en esta decisión de que ese es el panel que a nosotros nos gusta, que tecnológicamente nos parece el apropiado y que tenemos acceso a él, porque en este caso, con nosotros, los paneles de jingle, donde ustedes lo necesiten, van a tener acceso a él. Si a mí me dice Alfonso Hijo que él necesita 20 paneles solares, no quiere otra cosa, pero necesita 20 paneles solares de 385 watts o de 395 watts o de 400 watts, bueno, que me diga Alfonso Hijo dónde los quiere, en qué parte de México los quiere, que allá nosotros nos encargamos y se los ponemos. Bueno, entonces, con esta decisión de decidir cuál es el panel que nosotros vamos a recomendar, al dividir ese valor que ya traíamos de los watt hora, que está impactado, que ya ha sido una referencia con relación a la radiación solar de ese sitio, nos da entonces un número. Ese número, cuando nos dé, que a veces no es exacto, si nos da una fracción, bueno, ya sabemos que si es hacia arriba, redondeamos hacia arriba, y si está muy, muy bajito, redondeamos hacia abajo. Eso tampoco tiene no tiene un afecto mayor, una afectación mayor. Entonces, bueno, en este caso, en este cálculo, para esta propuesta, nos daba que él necesitaba, utilizando paneles de 360, 20 paneles. Igual, aquí se hizo un pequeño cálculo, pero muy pequeñito, de que si él pudiera utilizar, o él decidiera en ese momento, utilizar un panel de rango mayor, seguramente eso nos va a reducir el número de paneles. Y eso también es muy útil, y eso es un valor a considerar referencial del consultor cuando va a hablar con el cliente, porque el consultor también tiene que saber dónde vamos a instalar estos paneles, porque hay más modalidades de instalación de estos paneles. Ustedes ya lo han visto de manera referencial, o los instalamos en los techos, o los podemos instalar ya en tierra. Entonces,
Si el dueño de la casa dice, no, yo quiero que lo instalen en el techo de la casa, entonces probablemente también hay un elemento que entra en juego. A lo mejor no tiene suficiente espacio para instalar 20 paneles, pero si nosotros aumentamos paneles con mayor watt, a lo mejor tenemos menos espacio y puede ser una posibilidad para colocarlos en el techo como lo quiera el cliente. Entonces, ese consultor tiene que tener esas herramientas, esos conocimientos para permitir también la facilidad para quienes vamos a diseñar o vamos incluso a instalar estos paneles solares. Entonces, bueno, ya con este primer ejercicio de poder, recapitulando, poder descubrir cuántos watt hora tiene de consumo al día una residencia, una vivienda, que si nos fuimos uno a uno sumando los componentes, ya sabemos que ese valor, y además utilizando un factor de seguridad, sabemos que ese valor multiplicado por hora de consumo nos da en su sumatoria, ya tendríamos la referencia de cuánto es ese consumo en el día, como hemos dicho, multiplicando por ese factor de seguridad, que en este caso, en este ejercicio, estamos hablando de 1.3, pero que además de ese valor, ya nosotros también lo vinculamos a las horas de radiación solar de la zona, los watt hora por metro cuadrado de radiación, y en tomando la decisión técnica de qué panel le vamos a recomendar al cliente, ya nosotros entonces podemos decir con la debida certeza de que ese es el número de paneles que él requiere usar. Entonces, bueno, tremendo avance. Hemos avanzado muchísimo. Ya sabemos calcular cuántos paneles solares puede tener un diseño. Cualquier diseño, estas son las fórmulas. Si no se va haciendo estas fórmulas manualmente, hay unas calculadoras, unos software que están a disposición muy elementales en internet, o simplemente después le daremos la oportunidad para que haga estos mismos ejercicios en unos software ya empresariales. Pero este es el principio de las cosas. Y nosotros tenemos que saber de dónde salen cada una de estas decisiones y estos números. Y por supuesto, esto nos da también la fortaleza porque igual muchas de estas cosas tenemos que explicarle al cliente, como hemos dicho. La decisión del panel es una decisión entre una recomendación del consultor y probablemente una decisión del cliente. A veces tampoco le consultamos al cliente, simplemente tomamos la decisión y después cuando entreguemos ya el total del costo del proyecto, si el cliente pudiera decir que a lo mejor necesita algo o que no fuera a esos niveles de costo, etcétera, pudiéramos entonces plantear cualquier otro reajuste sobre lo que hemos hablado. Avancemos. Valentina, por favor. Bueno, entonces ahora viene el tema del inversor. Estos equipos de verdad, a mí me llaman muchísimo la atención. El que tenga la curiosidad de familiarizarse en esta línea de equipos, tiene también todo un mundo de oportunidades, porque mire, cómo buscan gente que sepa de este tipo de equipos, de cómo se instalan, de este tipo de tecnología, cómo buscan representaciones técnicas en el mundo de los distintos brands que aparecen. A mí me gustan muchos de estos brands que después vamos a ir estudiando. Hay una línea en la cual nosotros tenemos una relación importante y nos gusta mucho. Es la línea de los inversores, pero no para off-grid, son inversores para conexiones en la red que trae la ABB. La ABB desarrolló una línea, esta gran corporación de equipos electrónicos en el mundo, una línea de inversores solares, y después esta línea ha sido comprada por una empresa muy importante en Italia, que también ahora lo vamos a ver, que tiene una línea propia de inversores, pero igual él sigue siendo la ABB y tenemos una relación con ellos de trabajo, que estamos también prestos a que ustedes la conozcan en lo sucesivo. Bueno, entonces aquí estamos hablando de que entre las cualidades de este inversor, ustedes saben de que el inversor acepta toda la carga que viene en corriente continua
y entonces la traduce y la transforma en la corriente alterna. En ese paso de la corriente continua a la corriente alterna, allí también hay pérdidas, pequeñas pérdidas, pero está. Eso también lo contemplan los software, o eso también tenemos que contemplarlo en el cálculo. Bueno, y aquí se habla de que el inversor debe tener el mismo voltaje nominal de su batería, porque en este caso en particular, de este ejercicio, aquí nosotros estamos hablando, este ejercicio está relacionado a un pequeño diseño de un sistema off-grid, de un sistema autónomo. Por eso aquí estamos hablando de baterías y vamos a hablar en este ejercicio de reguladores. Cuando estemos ya dirigiendo las baterías, el esfuerzo hacia lo que son los sistemas, los diseños en red, on-grid, ya ahí no, ni vamos a utilizar reguladores, ni se van a utilizar baterías. Hay una pregunta que alguien había dicho de hasta dónde pudiera ser estos diseños con el tema de las baterías. Lo que ocurre es que hay hasta ahora todo un temazo de investigación en el mundo, en estas tecnologías off-grid, que es bajar los costos en los diseños, en las tecnologías de acumulación. Porque en el presente, estos proyectos que son sumamente interesantes, porque bueno, te hace autónomo tú, donde quieras que tú los coloques, tienen una pequeña debilidad, pues que el 40% en principio del costo de estos proyectos se los lleva el banco de baterías. Entonces, en la medida que tú haces proyectos más grandes, los bancos de baterías son mayores, son más robustos, entonces eso te impacta el proyecto, que muchas veces no te lo hace rentable. Entonces, estos proyectos hasta ahora han tenido su mayor salida y su mayor posicionamiento en los mercados, sobre todo en el mercado español lo hemos visto con mucho movimiento, porque son diseños pequeños, son diseños menores para auxiliar segundas casas, para auxiliar pequeños negocios o no auxiliar totalmente el consumo de una casa. Entonces, porque está el tema de las baterías y además de eso que aun cuando hay tecnologías que han avanzado mucho, el promedio de la duración de las baterías se habla de 1000 ciclos, que pudiera durar 700 ciclos, que eso es, un ciclo significa que se usa y se deja de usar en esos ciclos, que si tú tienes que usar ese sistema todos los días, tú lo conectas y lo desconectas, estás hablando que a lo mejor es menos de 3 años o 2 años, y esa batería tiene un costo y es una reposición, mientras que los otros equipos, por un lado el fabricante nos dice que los paneles solares ya vienen diseñados por lo menos hasta 25 años, y los inversores, el promedio de vida de los inversores para los sistemas conectados a la red, el promedio está en 10 años. En los inversores para los off-grid, el promedio está en 5 años. Entonces, bueno, ahí hay unos elementos que entran en juego con el tiempo. Si estamos hablando de los buenos equipos, en el caso de estos inversores. Y igual hay baterías que la duración, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, son mucho más de eso, pero en la medida que duran más, tienen un mayor costo. Entonces, bueno, eso es también una decisión como consultores que ustedes van a hacer a la hora de recomendarle un sistema. Nosotros, por cierto, le vamos a entregar a todos ustedes un catálogo que nosotros estamos ofreciendo sobre sistemas off-grid. Si tenemos unos pequeños diseños de ingeniería que hasta un rango promedio que es 5000 watt-hora, ¿sí? Lo que puede consumir que eso puede permitir a ustedes, por un lado, aprender estos diseños, que igual se lo vamos a explicar, pero también puede ser una oportunidad pues, de ustedes abrir conversaciones con el tema solar con cualquiera que pudiera tener un interés. Es una manera de romper el hielo, de entrar en materia, y además, pues, si nos acompañan, la razón de ser de nosotros como empresa es apuntar al desarrollo de sistemas a la medida, por supuesto, que son los sistemas que tienen la mayor, que son altamente redituables. Esos son los sistemas on-grid conectados a la red, pero tendrían todos ustedes, como nosotros, una oportunidad de entrar en materia solar, para ver el interés de un potencial cliente futuro. Bueno, entonces, con este tema del cálculo del inversor, y que hemos dicho que vamos a trabajar con un ejercicio
off-grid, aquí decimos entonces que el tamaño del inversor que vamos a seleccionar debe ser siempre de un 25 o un 30% mayor que el total de los vatios que nos dicen que tenemos en los electrodomésticos. Es decir, que esto es como, aquí nosotros estamos, se transforma como un factor de seguridad para esta selección de estos inversores. Igual las tecnologías de estos inversores ya en sí mismos traen un factor que ayuda a que no es exactamente en el rango que ellos dicen que son capaces de trabajar. Porque, por ejemplo, hay inversores, uno de los que vemos en la foto, entre el blanco y azul, ellos son del fabricante alemán SMA, una corporación alemana norteamericana. Ellos tienen una línea pequeña de inversores conectados a la red que se llaman los Sony Boy. Entonces, hay Sony Boy para 1 kilowatt, para 2, para 3 kilowatts, pero ese que dice 3 kilowatts, realmente el rango es mucho mayor. El rango es posible que sea para 3.8 kilowatts, pero ellos para cubrir las garantías, para cubrir que todo esté en orden, bueno, ese es el rango comercial que ellos ahí nos están ofreciendo. Entonces, claro, tenemos una decisión nuestra como consultores y diseñadores de estos sistemas, que siempre vamos a colocar un tamaño un poco superior a los watts que nosotros tenemos ya condensados en nuestros electrodomésticos, y partiendo también del conocimiento que además de eso existe otro factor natural del fabricante que le coloca a sus inversores para proteger que no exista un daño por una sobredimensión de la potencia que le puede llegar. Avancemos, por favor, Valentina. Bueno, entonces, también hay aquí algunas consideraciones muy interesantes que estoy viendo acá, que dice que, este es un tema que le gusta mucho a Gilberto, que dice que cuando si tenemos compresores o motores, también hay que considerar que a la hora del cálculo de esa potencia de esos equipos, tienen que saber que por lo menos debe ser 3 veces la capacidad de esos artefactos. Sin embargo, ahí nos quedamos cortos, porque yo he tenido conversaciones posteriores con técnicos que me dicen que aun cuando las neveras pueden ser hasta de 120 watts en su potencia, en su data chip, siempre hay que tener contemplado que eso puede perfectamente estar entre 6 veces más de lo que se registra. Entonces, ese es un valor que debemos tener presente donde encontremos motores o compresores en esos electrodomésticos que pudiéramos estar pensando para hacer la sumatoria de las cargas. Te doy un comentario ahí, Lenín. Bueno, Un comentario. Póngase usted que está en la casa y de repente tiene estos electrodomésticos y hemos hecho algunos de los cálculos y a lo que nosotros decimos, pero viene el jefe del hogar, ¿verdad? Jefe del hogar, cualquiera que sea el jefe del hogar, y dice, necesito poner un cuadro, y para ese cuadro va a buscar un taladro, y lo va a hacer durante el momento en que estamos utilizando este inversor que ya le teníamos específico, 3.000 vatios. De repente, en el momento de arranque, ese taladro pequeño que estamos hablando va a tumbar nuestro inversor. Sencillamente. Y no estamos hablando de la potencia nominal, sino de la potencia en el momento del arranque. O también va a pasar con la plancha, en el momento del arranque va a pasar con el secador de pelo. Para los que hicieron el ejercicio, se dieron cuenta que su secador de pelo, para aquellos que usan secador de pelo, ¿verdad? Consume casi o más, ya había alguna de las tareas, que cualquiera de los otros electrodomésticos. Esa plancha consume incluso más que muchas de las cocinas eléctricas que tenía. Consume más que la nevera. El secador de pelo y la plancha los vatios. Este es el comentario. Hay que tener mucho cuidado con creer que estamos sustituyendo la fuente de utility en este caso. No. Nosotros tenemos una potencia que tiene que ser bien cuidada para que nos vaya bien al cliente en general. Adelante, Lenín. excelente. Bueno, aquí entonces, en esta literatura, se nos habla de que eso que está explicando Gilberto debe tomarse en cuenta para definir la capacidad de ese inversor a la hora de manejar la sobrecorriente durante el arranque. Entonces, bueno,
son elementos que el consultor tiene que tenerlo presente porque lo está estudiando y sabe. Recientemente hicimos un diseño de un sistema off-grid y con quien lo estamos haciendo me colocó un inversor de tecnología para off-grid, por supuesto, de 800 watts, pero realmente lo que estaba pensando era que era para 150 watts, un pequeño sistema para de pronto alimentar puntos de venta, alimentar alguna laptop, que uno se vaya ahí para un parque y quiera tener electricidad. Entonces uno se puede tener su panel en el carro o para cargar los celulares, una cosa muy pequeña. Entonces él me puso un inversor de 800 watts. Entonces, claro, uno se preocupa porque dice, caramba, pero esto va a encarecer cualquiera que desee tener este pequeño sistema autónomo, adquirirlo. Entonces, es cuando él me ratifica lo que dice Gilberto. Lo que pasa es que si a alguien se le ocurre prender con este sistema una neverita, ya sabemos que eso se va a disparar 6 veces más. Entonces, esos 800 watts es la garantía, pues, que aún así este pequeño sistema que al principio viene con un diseño solamente para un consumo de 150 watts, puede soportar cualquier sobredemanda pues, que pudiera ocurrir con este tipo de motores o compresores para este tipo de arranque, o equipos electrodomésticos para este tipo de arranque. Bueno, aquí también nos dicen que para sistemas de conexión a red, la clasificación de entrada del inversor debe ser la misma que la clasificación de la disposición de fotovoltaico para permitir un funcionamiento seguro y eficiente. Bueno, eso es exactamente, no digamos que es solamente el tema de la red, sino para los sistemas, esa es la condición. Igual como ya hemos dicho, ya por diseño ellos vienen con una protección en términos de colocar un poquito menos de lo que realmente tienen capacidad esos equipos, aceptan esos equipos y nosotros debemos también entender que hay un factor de seguridad que debemos contemplar. Vale, por favor, continúa la lámpara. Bueno, entonces aquí estamos haciendo un ejercicio. Entonces, ¿qué estamos buscando acá? Bueno, aquí estamos diciendo, en este caso, para definir la carga, la potencia, pues, para este tamaño de inversor, aquí no vamos a utilizar el valor referencial por hora. No, ese valor por hora, que es el consumo que se va a tener en el día, ese es para ayudarnos a calcular el número de paneles solares que se necesitan con esa potencia que requerimos en el día, y ahí es donde se toma la decisión qué panel pudiéramos usar, y ahí es donde nosotros logramos determinar cuántos paneles usamos. Pero en este caso no, en este caso es simplemente el valor absoluto de cada equipo que tengamos en watt y en función de los equipos que tengamos. En este mismo ejercicio, ese 935 es un valor referencial absoluto de un aire acondicionado pequeño, pero está multiplicado por 3 porque en ese ejercicio decíamos que en esa casa habían 3 aires acondicionados. Y así como los otros artefactos eléctricos que aquí con sus valores absolutos son los que hemos colocado. Por eso es que este ejercicio que ustedes hoy en estos días han estado buscando la datasheet de cada uno de sus electrodomésticos, eso también entonces le va a dar la facilidad de entender por qué es que estamos insistiendo y sugiriendo de que aprendamos a descubrir esas datasheets. Por supuesto, eso lo hacemos de esa manera. Bueno, realmente no hay otra manera, porque no nos podemos ir con un valor, aquí no es watt hora. Eso ahí tenemos que irnos uno a uno, o nos chequeamos, lo que iba a decir, con la lista también que está estandarizada de cuánto puede ser el estimado de cada uno de estos componentes. Eso es otra manera de buscar la data, si no tenemos que estar moviendo neveras, ni moviendo cocinas eléctricas, etc. Bueno, entonces ahí nos da, en este ejercicio, un valor absoluto de esos equipos que tenemos en esa casa. Y nos dio ese valor en watt, de 3.685 watts. Y como hemos hablado, es importante nosotros poder cubrir esas pérdidas que ocurren en esta transferencia, y aceptamos entonces la recomendación del consultor que van a hacer ustedes ahora, de que en esa decisión de cuál es el inversor que vamos a utilizar,
también vamos a utilizar un porcentaje de seguridad, que en este caso puede ser 25, puede ser un 30%. Igual, yo los invito a que esto lo investiguen, porque probablemente a lo mejor con estas nuevas tecnologías, donde ya hay unos rangos adicionales, quizás dirán algunos especialistas que no hace falta probablemente ese factor, porque quizás con el rango que ya tienen los propios inversores modernos, ya eso está cubierto. Hay que investigarlo para tener la tranquilidad, pero esto es una recomendación para el momento que estamos armando esta investigación, estas láminas. Esto era lo que decían los expertos en ese momento. Y bueno, entonces ya con esa decisión nos está dando de que ese valor absoluto más ese factor de seguridad nos decía que eso estaba en 4.790 watts. Y bueno, redondeando, sí, como es el número que está muy cerca, y podemos redondearlo para no quedarnos con tantas cifras, estamos hablando entonces de 4.800 watts o 4.8 kilowatts, que en este caso, normalmente en los inversores ya estamos trabajando con el concepto del kilowatt, porque ya son muchos watts y bueno, para empezar a cortar las cifras. Entonces, fíjense que esta línea de inversores, en este caso de la SMA, que como les dije, a nosotros nos gustan muchos modelos de inversores, pero bueno, este es el que tenemos acá. Esa línea trae para 1 kilowatt, trae para 2, para 3, para 5 kilowatts, para 6, para 7, tiene toda una valoración. Bueno, ahí este consultor, este diseñador dijo, bueno, entonces yo voy a tomar el inversor y he decidido que me gusta a mí esta marca, Sony Boy Inverter de 5 kilowatts. Él no está tomando una decisión de un inversor de 4 kilowatts, porque tiene muchos watts arriba de 4. Entonces, para 4.8 kilowatts, tomo como referencia este inversor de 5 kilowatts. Entonces, listo. Ya hoy hemos aprendido también cómo seleccionar el inversor en un sistema, bien sea off-grid y on-grid. Es exactamente la misma fórmula, la misma manera. Entonces, en un componente on-grid, ya pudiéramos decir que hasta aquí se acabó el cálculo. En una decisión de un sistema off-grid, bueno, todavía nos faltan otros que vamos a definir. Pero lo cierto es que, bueno, ya lo saben hacer. Ya son, con estas pequeñas herramientas, ya pueden definir, ya pueden diseñar cualquier sistema, porque ya están en capacidad de poder tener la tranquilidad de saber cuántos paneles, qué tipo de paneles, porque es una decisión sumamente importante. Vamos a usar en función de su watt, y ya también en ese mundo de los inversores, tanto off-grid como on-grid, que tenemos que aprenderlo, a descubrirlo, ya también tenemos los criterios, porque al final, aquí más que ser unos matemáticos, es los criterios, tener los criterios claros para la hora de la selección de los equipos. Entonces, bueno, ya tenemos la herramienta para poder seleccionar este inversor de este brand que aquí nos lo ofrecen, que cubre hasta 5 kilowatts. Pusimos un precio muy referencial. Dígame, Gilberto. Perdóname la interrupción, un poco para ir en dos direcciones. Tenemos muchas preguntas y vamos a empezar a evacuar algunas, ¿te parece? Por supuesto. De tal manera de que podamos seguir, pero no queremos dejar al final y no responder las preguntas. Son preguntas muy interesantes. Yo las voy a leer y entonces ahí tú me vas a ir respondiendo, ¿no? Del Mar Osuna nos pregunta que si hay algún link para ubicar los mapas de radiación solar en Venezuela por regiones. Sí, usted coloca en Google mapa de radiación solar de Venezuela y le van a salir muchos mapas. Le van a salir mapas con colores. Muchos de esos mapas a veces no traen la leyenda a un lado, pero usted los puede identificar. Son igual en esa misma, y vienen de colores degradados. Son además bien simpáticos esos mapas.
Igual también hay tablas. Si usted no quiere verlo por el mapa, hay tablas también que te identifican. En el Canadá, cuando yo estuve buscando los mapas de radiación, me costó conseguir el número de las horas de radiación por metro cuadrado. No aparecían hasta que finalmente alguien colocó un mapa y me puede guiar de ahí. Pero en general, sí, usted se mete a Google, usted coloca mapas de radiación solar por el país, América del Sur, América del Norte, Venezuela, Colombia, y ahí aparecen los mapas y usted ahí muy fácilmente identifica, si lo va a identificar por colores, la zona donde están esas irradiaciones y la leyenda al lado por color de cuántas horas de radiación, cuál es el número de esas horas de radiación por metro cuadrado. Emerson Villarreal pregunta, ¿qué tan grande se puede dimensionar un sistema autónomo y cuáles serían las protecciones para cada sección del sistema diseñado? Bueno, en este caso, como hemos dicho, aquí es una decisión, porque que como consultor, tú vas a ser un consultor, un diseñador, y nosotros tenemos que pensar en ese cliente, porque si nosotros vamos a diseñar un sistema que se escape de las posibilidades de un cliente, porque el tema es que estas tecnologías de almacenamiento tienen un costo que impacta realmente estos procesos. Entonces, en la medida que tú empiezas a ampliar el número de watts, el número de kilowatts en los diseños, es más complejo la acumulación porque se hace más costosa. Nosotros hemos desarrollado acuerdos muy importantes que se los vamos a poner a ustedes también a la disposición. Uno es con una empresa Hidroronet, que está en España, que son muy amigos de Gilberto Molina, por cierto. Estos caballeros desarrollaron unas estrategias de acumulación de energía a través del vanadio. Entonces, no es la batería convencional. Eso es un container, entonces es una super batería que puede alimentarte un pueblo. Entonces, yo me acuerdo que en algún momento, hace unos meses atrás, me preguntaron si teníamos la posibilidad de diseñar un sistema para un pueblo por allá de Oro, en el sur de Venezuela. Y al principio no sabía cómo darle respuesta, porque siempre he tenido la fijación de que, bueno, desarrollamos el sistema y lo inyectamos a la red. Pero en esos pueblos me dice, pero es que ya no hay red, allá no están los cables, allá no existe eso. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces, había pensado, bueno, o se hacen diseños casa a casa, pero ya con esta tecnología de estas super baterías, ya es sencillo, pues, porque uno crea simplemente como una pequeña subestación solar y el almacenamiento ya lo tenemos, pues, un container con el vanadio y de ahí entonces podemos alimentar en el día toda esta granja solar que alimente todas estas casas y en la noche, como también estaremos cargando estas baterías de vanadio, auxiliamos con esas cargas a ese pueblo. Entonces, hoy tenemos la tecnología que con nosotros ustedes pueden también ofrecerse o pensar, o quizás en algunas relaciones que tengan, de amistades, que podemos también ahora en el presente energizar un pueblo completo. Tenemos esa tecnología. Pero, como hemos dicho, estas son inversiones ya de Estado, son inversiones mayores y habría que evaluar hasta dónde el cliente tiene la posibilidad, pues, con la tecnología estándar de acumulación, con estas baterías solares, de considerar hacer una inversión, cuando entre otras cosas sabemos que las baterías más asequibles en términos de rentabilidad son las de ácido plomo, y esas tienen el problema de que las duraciones no llegan a 3 años. Sí, si no se le da el mantenimiento, no duran al año y medio. Entonces, es así como una... Claro, entonces de ahí es donde, como usted también ha aprendido aquí, que tenemos otra propuesta tecnológica, que son los sistemas conectados a la red. Si hay red y si en ese país existen regulaciones que podemos trabajar con la red, con lo que hemos hablado de un acuerdo bidireccional, ahí es mucho más fácil porque nosotros diseñamos un sistema que alimente ese comercio, esa industria o esa casa en el día, pero con una pequeña sobredimensión en ese sistema que nos permita también que el excedente se lo metamos a la red. Entonces esa red viene a ser una suerte de banco de batería nosotros, porque cuando en la noche lo necesitemos,
a través de ese medidor bidireccional y comandado por el inversor, que es inteligente, nosotros entonces tomamos esa energía de la calle y cubrimos lo que nos faltaba en las noches. Pero esa energía que estamos tomando de la red de la ciudad es seguramente la nuestra, porque ya se la inyectamos. Entonces, hay unos diseños que es cero mata cero, que buscan de que definitivamente la factura pasa a ser menor cuando no es cero. Por supuesto, si usted llega a consumir más de lo que le inyectó a la red, esa diferencia habrá que pagarla. Yo estuve viendo una facturación de un sistema que se instaló en Colombia, por cierto, en estos días, y efectivamente la señora pagaba algo así como $150, y ahora con ese sistema casi cero mata cero, ella, conectados a la red, ella paga $12 el recibo. Entonces, claro, tiene sentido porque ella montó un sistema que le va a durar 25 años. Entonces ella probablemente eso se va a hacer una constante. Entonces ella va a pagar durante todo ese tiempo esos $12. Entonces fue tremenda oportunidad de negocio para ellos con esa inversión. Entonces, bueno, por eso es que nosotros tenemos que hacernos unos expertos en el desarrollo de estas tecnologías autónomas, no conectadas a la red, pensando también que hay muchas opciones para buscar ese cliente que tenga esa necesidad con sistemas conectados a la red. También viene la otra pregunta, pero hay países donde no existen esos acuerdos y esos entendimientos para usar medidores bidireccionales. Bueno, ahí también se estila que también los diseñadores o el cliente lo ha dicho, porque lo he escuchado que en Chile lo hacen así también, como a veces el gobierno, en Perú, perdón, que fue una conversación que vi de alguien que maneja el tema, decía que no hay esa consideración de lo que se le suministra a la red, o que cuando la red te envía lo que te falta a ti, te lo cobra más caro de lo que tú se lo enviaste. Entonces ellos no están conformes con eso. Entonces ellos dicen que lo que prefieren es simplemente no inyectarle nada a la red y hacer un cálculo casi quirúrgico para solamente consumir en el día lo que ellos producen, no inyectarle nada a la red y, bueno, sí consumirle en la noche a la red lo que ellos necesitan. Bueno, son formas, son modalidades, son estrategias. Bien, vamos a seguir con algunas preguntas, Lenín, por favor, si te parece. Excelente. Gracias por mencionar a mis amigos de la Hydra Redox. Hydra Redox. Así es, hay que aprenderse ese nombre todo, que es muy importante. Hydra Redox está en Zaragoza, España, el fabricante, el presidente Luis Collazo y mi gran amigo Ricardo Caro es el representante para la América Latina. Vamos a hacer muchas presentaciones con ellos, vamos a hacer muchos negocios con ellos. Son tremendos sistemas, no es eso es una batería, es un sistema de acumulación para una ciudad. Luis Guerra nos pregunta, con un sistema off-grid, pero que existe una red eléctrica en la zona, pero es muy inestable en su servicio, ¿con qué aparato se hace el cambio de suministro de energía a utilizar? Bueno, a mí me contenta mucho esa pregunta de Luis. Está muy buena la pregunta. Porque sí. Luis está mostrando que está aprendiendo mucho con este curso, porque ya él está hablando de un sistema off-grid. Mire, ¿cuánto me costó a mí entender ese concepto y poder sentir la seguridad de saber cómo debíamos hacer esos diseños? Pero bueno, ya Luis lo sabe, como seguramente ya todos aquí lo saben, porque lo hemos estado repitiendo muchísimas veces intencionalmente, para que el conocimiento se posicione en la mente de cada uno de nosotros. Bueno, hay tecnologías, Luis, que esa tecnología también le gusta mucho a Gilberto, que son lo que llaman los inversores híbridos. Esos inversores tienen esa capacidad, esa inteligencia, donde te comandan y te dan a discreción, en función de lo que tú necesitas, te dan esas opciones. Es decir, que ese inversor, por un lado, él te puede tomar la energía solar en tu sistema, también te la puede acumular, pero él también está metido en la red. O incluso él tiene facilidades de que si no es con la red, con cualquier otro equipo que tú tengas para entregarle energía. Entonces, también tiene las salidas, las opciones para pequeñas plantas generadoras de electricidad por el sistema convencional, de gasoil, etc. Entonces, bueno, esa tecnología te permite de que tú mantienes un rango de acumulación como para protegerte. Si tienes la opción de usar luego en la calle, e incluso tienes la otra opción
de usar algún otro equipo adicional a la hora de cualquier contingencia. Entonces, bueno, aquí hay tecnología de tecnología, hay que investigar, hay que aprenderse bien, hay que hacerse un experto en estos inversores, porque, mire, usted no se imagina, métanse en Google y lo buscan también, cuántos fabricantes de este tipo de equipo están buscando representaciones técnicas, están buscando gente que conozca de esto, gente que pueda ayudarles a vender estas cosas. Es decir, es todo un mundo que se abre con estas tecnologías, que son nuevas tecnologías y que quizás mucha gente no ha tenido la oportunidad de descubrirla, como el caso de ustedes que sí, y empezar a considerar, profundizar y aprender de estos equipos tan importantes que son, como hemos dicho, los cerebros, los gobernadores de estos sistemas, tanto autónomos como conectados a la red on-grid. Sigamos, Gilberto. Mira, excelentes las preguntas. Y por favor, no vayan a tener ningún tipo de cohibición a hacer cualquier pregunta en el nivel que ustedes consideren. Solo que hay una pregunta que tienen la oportunidad para nosotros poder explicar conceptos que a veces no tenemos el tiempo porque son muchas aristas. El factor de 1.3, si se toma el promedio mensual del último año, si se toma el consumo mayor, ¿es relevante tomar ese factor? Creo que ya lo explicaste de una manera importante. El factor de 1.3 es si se toma el promedio mensual del último año o si se toma el consumo mayor. ¿Es relevante este factor? Explícalo de una vez, porque esta pregunta va a ser recurrente. Sí. Estamos refiriéndonos a cuando estamos haciendo calcular el número de paneles solares. Ok. Sí. Ese factor de seguridad lo tomamos una vez que tengamos ya un primer valor, un primer cálculo, que lo usaremos, pues. Que es, como hemos dicho, en principio, la primera pregunta que usted como consultor, como diseñador de este sistema, ¿sí? La pregunta número uno, el que está metido en esta actividad, el que va a plantearse salir a ofrecer estos sistemas es saber de ese potencial cliente cuánto es su consumo mensual. Esa pregunta es la primera que nos hacen en cualquier diseño, todos los diseñadores, con todo lo que hemos hablado en estos macroproyectos que hemos estado ahora revisando, todo es de cuánto estamos hablando, cuánto es su consumo, de cuánto es su consumo, que ya sabemos que el consumo nos lo darán mensual, o pueden ser que nos den el consumo anual, pero nosotros tenemos que llegar al consumo del día, en este caso del watt hora, si del consumo para un día, porque en función de eso es que se arranca el cálculo. Entonces, claro, nosotros lo que recomendamos es, usted, si tiene la oportunidad y se va a manejar para el criterio de conseguir las facturaciones del cliente, usted en el año toma el mes más alto de consumo, porque si usted toma el mes más bajito de consumo, probablemente ese mes el cliente se fue de vacaciones y no hubo ningún mayor consumo en su casa, y usted hace un diseño con ese consumo tan bajito, usted hizo un diseño subdimensionado. Nosotros necesitamos es agarrar esos 12 meses y tomar el más alto, porque ahí estamos también cuidándonos nosotros para no quedarnos por debajo en una primera avanzada del diseño. Entonces, ese es el primer paso. Pues. A 12 meses, ¿cuál es el mes más alto? Para no quedar subdimensionado. Una vez que definimos cuál es el mes más alto, bueno, nosotros entonces dividimos entre 30. Así el mes traiga 31 días. Igual dividimos entre 30 y ya asumimos que ese número que nos da en esa división es el consumo hora de ese día. Lo estamos asumiendo. Claro, usted lo puede hacer de otra manera. Usted se puede ir a identificar cuáles son todos los electrodomésticos que usted tiene en la casa. A lo mejor no tiene que voltear los equipos para buscar la data sheet, porque tendrá a lo mejor una tabla como la que le hemos estado enviando por los WhatsApp, donde usted puede decir, bueno, esta nevera que veo que es de alto rendimiento, es de tantos watts, y así usted va seleccionando y usted pudiera tener una carga estimada. Ese valor que usted ya identificó como los watt horas de ese día, es el que usted entonces ya va a considerar para ser impactado con el factor de seguridad, para ser impactado después con las horas de radiación solar por metro cuadrado
y como hemos dicho, una vez que tengamos ese valor, en función de la decisión que panel vamos a asumir, en este caso nosotros asumimos los paneles solares Jingle y vamos a asumirlos de 385 watts en adelante. Bueno, ahí entonces nos da en esa ecuación el número de paneles que nosotros vamos a requerir para ese diseño con que estamos trabajando. Sigamos. Les he dejado por el chat el software que usa Lenin. Se llama PVSYST. Está en el chat de este curso. PVSYST. ¿Ok? Ese software, ese es uno de los que usamos. Sí. Ese software quería aprovechar. Hay un eco ahí, no sé por qué. Ese software es muy interesante porque es el que usan todas las empresas que hacen diseño. Es posible que adquieran otros que tengan probablemente más versatilidad en su diseño. Muchos software ya te ponen la fotografía espacialmente donde tú vas a trabajar, etc. Pero ese software, el PVC System, es el papá de los software. Como dicen allá en la Curva de Molina, el papá de los helados. Entonces, bueno, ese software es una interesante oportunidad para ir descifrándolos, igual para hacer unos cálculos primarios, como un primer pasito antes de llegar al software, el PV System. Revisen el software de las calculadoras solares que también están en internet. Vamos también a enviarle otro link, pero el ejercicio que vamos a hacer nosotros como una segunda tarea de conocimiento, no una tarea para raspar a nadie, es usar ese software, el PV System, descubrir cómo es que se usa ese software y lo que no sepan van preguntándole en ese WhatsApp, no sé cómo entrar, por dónde me meto, alguien lo va a descubrir y alguien en ese WhatsApp dirá, métete por aquí y hazlo por allá. Hay que descubrir ese software porque cuando usted vaya a cualquier parte y diga, pero usted sabe diseñar sistemas solares. Claro, yo soy un consultor. La pregunta obligada es, ¿y qué software usas tú? Entonces, uno va a decir, bueno, con orgullo, porque lo sé, porque lo exploré, porque lo estudié, el PV System, o en español, el PV System, o PV Sistema. PV es fotovoltaico en inglés. Entonces, bueno, nos vamos a decir, no, yo uso la calculadora solar que está ahí en internet. No, el PV System te da un uso de 30 días, te da ese regalo para que usted, cuando empiece ya a usarlo, tenga derecho a él por 30 días. Después, nuevamente, usted tendrá que reiniciar la solicitud hasta que usted decida, si lo decide, bueno, entrar en contacto con ellos para usarlo permanentemente. Bueno, entonces... Vamos a usar en este intensivo, vamos a hacer un ejercicio con calculadoras solares, con el PV System. Sí, vamos, ese mismo ejercicio que tú diseñaste, ahora lo vamos a enviar en los WhatsApp con simplemente unos valores. Es para que ustedes descubran el manejo de ese software. Ese es el interés nuestro. Entonces, vamos a poner unos valores referenciales. No tiene que ser exactamente lo que está ahí, porque a veces, por X razón, no es el inversor que nosotros habíamos pensado, no está ahí en la data sheet de ellos, y a veces hay que meterle una data sheet entonces cuando no está. Igual manera, esa tarea probablemente va a tener alguno que otro componente que no está en esa data sheet, pero entonces le va a permitir a ustedes ir a internet a buscar ese componente, a ver dónde es que está la data sheet de esos componentes, porque uno a veces no está familiarizado y resulta que cada componente que te ofrece en cualquier negociación de este tipo tiene su data sheet. Entonces hay que saber dónde está para aprender a moverla, porque seguramente en los software a futuro, si vamos a dedicarnos a diseñar muchos de esos componentes nuevos, tenemos que alimentar ese software, porque esos software seguramente no vienen con todas esas datas, entonces, o son nuevas tecnologías. Entonces, bueno, es un ejercicio bastante agradable y de un alto crecimiento y aprendizaje para este tipo de diseños. Que por cierto, en el tema del cálculo de las baterías, había otro gran suplidor, otro gran fabricante, que es un gran amigo nuestro, que nosotros le tenemos una alta estima, que será amigo de ustedes también, que es el señor Jaime Moreno, del fabricante de baterías Tronex. Esa batería son extraordinarias, unos tremendos precios,
y por la vía de esta relación, esta alianza, ustedes también van a tener acceso a esa batería a precios que no existen en ninguna parte. Solo precio 20 Solar Energy para asegurar que estos diseños sean sumamente exitosos. Bueno, entonces aquí con el tema de la batería, es lo que hemos dicho. Las baterías, las que conocemos nosotros, que son las baterías de vehículos, son las baterías, son la vieja tecnología de las baterías, son lo que llaman las baterías convencionales, pero para el diseño de las baterías ya solares se logró pues, un avance en su tecnología y hoy en día las llaman de ciclo profundo. Bueno, hay que estudiar, hay que salir a investigar por qué es que son baterías de ciclo profundo. No solamente porque duran más, eso tiene una razón de ser tecnológica. Entonces, por favor, no voy a ahondar en esto porque nosotros necesitamos aquí excelentes investigadores de este tema. Lo cierto es que estas baterías, esta tecnología en batería, nos da una garantía porque, como hemos dicho, se manejan por ciclos de trabajo. Entonces, cada vez estas tecnologías han avanzado de tal manera de que los ciclos se han aumentado muchísimo, o otras que son de ciclo ilimitado, como es el caso de estas super baterías de vanadio, que es del tamaño de un container, que usted se imagina entonces lo que eso significa y lo que eso puede alimentar en cualquier diseño que hagamos a efectos de pueblos. Mire, en esas zonas donde no hay luz, donde no hay energía solar por las vías de las redes, es sumamente importante pensar, soñar despierto, que nosotros podemos ofrecer diseños para darle energía a esos pueblos. Mire, ¿qué de islas chiquitas uno ha visto por ahí que viven es de equipos gigantescos de consumo de gasoil, de esos equipos, esas plantas generadoras que son obsoletas, que se dañan a cada rato? Qué dolor de cabeza. Hoy estas tecnologías nos pueden hacer la vida súper feliz a todas esas comunidades, porque usted instala un sistema solar con una alimentación de esa naturaleza y ahí se olvidaron, ya es un sistema para 25 años. O esas comunidades que están muy alejadas de las ciudades o de las redes eléctricas, tremenda solución. El que tenga conocido en alguna zona de esas, el que tenga amigos en unas alcaldías de esas, con nosotros podemos llegar a esos diseños y tremendas soluciones pues, para esa humanidad que está alejada y que no ve la luz en las noches o muy poca luz porque no tiene la forma de garantizarse un suministro confiable. Bueno, avancemos. Valentina, por favor. Bueno, entonces, para este diseño, hablan de que tenemos que conocer el tamaño de la batería. Entonces, para calcular la batería, bueno, se habla, calcule el total de vatios hora por día utilizado por los electrodomésticos. Entonces ahí volvemos al primer ejercicio, al primer valor que tuvimos, porque ahí esos watts, que en castellanizado son vatios, ya los habíamos sacado, habíamos dicho que teníamos un valor pues, por hora de uso para un día. Entonces después dicen ellos que para este cálculo, que es un cálculo manual, que los software ya lo hacen en automático, nosotros tenemos que dividir ese valor por 0.85, que es también un rango de pérdida. Este rango de pérdida es para ahora para las baterías. Ese es un valor estándar. Igual le invito a que todo el que esté interesado profundice y chequee que efectivamente es ese valor, o pudiera quizás con los avances de la tecnología a lo mejor ese valor ha disminuido. Pero bueno, ese es un valor estándar como pérdida. Después de que usted haya hecho en esa ecuación, haya entrado en ese valor, después de esa división, ese valor ahora lo tenemos que dar, lo vamos a dividir con el ítem 2 por 0.6. ¿Qué significa esto? La profundidad de descarga. Porque en esta batería de ciclo profundo, la recomendación del fabricante es que ellas no se pueden descargar más de la mitad. Porque si usted descarga esa batería más de la mitad, la posibilidad que vuelva a cargar hasta su tope, como es su diseño original, son muy pocas. Entonces él queda ya funcionando a media máquina. Entonces ellos lo que recomiendan es que usted tiene que asegurar en su diseño
que aún con los consumos que se tengan, esas baterías no bajen del 0.6 de profundidad de la carga. Por supuesto, hay nuevas tecnologías que te hablan, no, ya llegamos a 0.5. Eso también sería muy importante que ustedes lo revisen y lo investiguen. Y bueno, y después, esa respuesta que nosotros vamos a encontrar acá, nos piden que la dividamos por el voltaje nominal de la batería. Entonces, avancemos, por favor, Valentina. Bueno, lo cierto es que esa ecuación también nos indica que después debemos multiplicar ese valor que nos queda ahí por los días de autonomía. Es decir, si usted desea que solamente tenga un día de autonomía, bueno, no hay que multiplicarlo por 1, porque cada diseño que nosotros hagamos sobre el tiempo de la batería, ya sabemos que eso es un día. Pues. Pero si usted decide de que usted prefiere tener 2 días de autonomía o 3 días de autonomía, entonces usted debe poner ese valor en la ecuación. ¿Cuál es el tema aquí de los días de autonomía? Que cada día de autonomía implica duplicar el número de baterías o aumentar el rango de las baterías. Entonces eso, cada día de autonomía te encarece más un proyecto de eso porque te lo hace más costoso. Entonces, normalmente lo que se estila es mantenerse en un día de autonomía. Vienen algunos diseños, que hay unas fórmulas para, o los diseños mismos de los software, que dicen, no, nosotros preferimos 8 horas de autonomía suficiente, porque en el caso de República Dominicana, cuando se va la electricidad, no pasa de 8 horas. Otros dicen, no, eso, yo prefiero asegurar el día de autonomía. Entonces, bueno, se va la electricidad en Puerto Rico, es un día de autonomía, porque más de ahí no se va. Y últimamente en Venezuela no se va más de un día. Otros dirán, no, yo prefiero asegurarme 3 días. Bueno, es una decisión en función de lo que el cliente desee. Entonces, en función de esa decisión del cliente, usted le pone ese valor a la ecuación. Entonces, bueno, esto es simplemente una ecuación de que nosotros somos capaces de entender después del 3er grado de primaria. ¿Sí? Una ecuación que se basa en multiplicar y dividir algún valor. Avancemos, Valentina, por favor. Sí, la lámina que viene. Bueno, en la lámina que viene, entonces ya hicimos la ecuación, colocamos los factores y nos dio un valor. En este ejercicio, que igual le vamos a enviar algunos ejercicios, pensamos en 3 días de autonomía. Es un ejercicio didáctico. Y bueno, nos dio entonces un valor que aquí es de 3.700 amperes. Bueno, aquí ya podemos hablar entonces de que se debe tener un banco de batería con esos valores, con 3 días de autonomía, y para eso, bueno, se tomó la decisión de que vamos a utilizar baterías de 48 voltios, que en este caso, para llegar a ese valor, vamos a utilizar 4 baterías de 1000 amperes. O, en su defecto, si no conseguimos esa batería, ese amperaje, bueno, trabajamos con baterías de 500 amperes. Aquí hay unas consideraciones también, que según el diseño, si son instalaciones menos de 500 watts, se usa un voltaje nominal de 12 voltios, pero si está en ese rango entre 500 y 2500 watts, se usa un voltaje nominal de 24 voltios, pero si estamos entre 2500 en adelante, entonces ahí vamos a utilizar. Son unos valores referenciales. Eso también yo les pediría que lo revisen, lo investiguen. Pero hay muchas consideraciones, pero los rangos para tomar esa decisión siempre todos se parecen un poco. Bueno, tomando estos criterios, al final son criterios, nosotros decidimos utilizar baterías de 48 voltios y, bueno, entonces aquí tenemos unas opciones. O utilizamos 4 de 1000 amperios o 8 baterías de 500. Y bueno, de esta manera entonces nosotros hemos aprendido a cómo seleccionar las baterías que vamos a utilizar en este diseño de los sistemas autónomos o off-grid. Continuemos. Vale, por favor. Podemos continuar. Bueno, también
es un poco en ese mismo orden de ideas cómo seleccionar, pues, para los sistemas off-grid, que son los únicos que utilizan reguladores o controlador de carga y baterías. Entonces, bueno, hay unas indicaciones de cuáles son los criterios, pues, para nosotros poder seleccionar el regulador que vamos a usar. Bueno, entonces, ellos se clasifican según la capacidad de amperaje y voltaje. Se debe seleccionar un controlador de carga para que coincida con el voltaje de la matriz fotovoltaica y las baterías. Y luego identificar qué tipo de controlador de carga solar es el adecuado para su aplicación. Es decir, que es simple, fácil. Nosotros, en función de la carga que nos viene del sistema fotovoltaico ya armado y en función del tema de las baterías. Entonces, bueno, aquí nos dicen, asegúrese que el controlador de carga solar tenga la capacidad suficiente para manejar la corriente que viene de la matriz fotovoltaica. No la capacidad, sino la corriente. Avancemos, por favor, Valentina. Bueno, entonces aquí hay unos elementos que por eso les pedía que, por favor, vamos a revisar con conciencia la datasheet que tenemos en los paneles solares para que aprendamos a identificar esos valores, porque en la datasheet de cada panel solar es donde encontramos entonces la corriente cortocircuito y otros valores que nosotros debemos identificar que nos van a ser muy útiles a la hora de estos diseños. Entonces, en este caso en particular, bueno, nosotros tenemos como referencia la corriente cortocircuito, que aquí tiene sus siglas, que van a ver sus siglas allá en inglés, que es ISC. Y también ellos hablan de un factor, pues, que deberíamos tener de seguridad para que el regulador no tengamos problemas futuros. Aquí todo es cuidándonos para que no existan sobrecorrientes, pues, y no nos estropeen los equipos. Bueno, entonces aquí se habla de que esa corriente de cortocircuito que aparece en la datasheet la multiplicamos por 1.3 y entonces hay unos criterios, pues. Con un sistema de 12 voltios, el controlador deberá ser de 12 voltios. Y para seleccionar el controlador, se pone un ejemplo. Entonces, existen, según los watts de los paneles, se divide entre el voltaje del banco de la batería y ahí te da ese rating del controlador de carga. Entonces, bueno, ahí vemos, en este caso, en el ejemplo, estamos diciendo, bueno, si estamos utilizando un panel de 360 watts, al dividirlo entre 12, ese nos da 30 amperes. Sube, por favor, la lámina que viene, Valentina. Bueno, entonces, ese es un valor de referencia para escoger los controladores de carga correctos. Igual yo les voy a pedir que no me pregunten ahorita de eso, cómo es que lo vamos a escoger el regulador. Yo deseo que lo revisen bien, porque una de las cosas que le vamos a ofrecer a ustedes es la posibilidad de que nos acompañen con unos kits solares off-grid. Entonces, yo deseo que, como eso va a haber una explicación aparte, cuando nos pongamos a conversar sobre los reguladores, ustedes ya estén tan bien informados de que entiendan perfectamente cómo se van a funcionar y por qué ese tipo de reguladores. Entonces yo les pido que esto es tan sencillo como investigarlo con calma en internet, pero no va a ser más allá de lo que han visto acá, pero sí deseo que cubran cualquier bache que puedan tener para poder tener claridad cómo es que vamos, por qué es que nos vamos a ir con un tipo regulador de tantos amperajes, entre otras cosas. Avancemos. Valentina, por favor. Bueno, aquí lo que nos preguntaba alguien, ¿dónde están esos mapas de radiación solar por metro cuadrado? Bueno, estos son los que ustedes van a ver ahí a la mano derecha. Tomé un mapa de los tantos que están publicados en internet y ahí vemos, por ejemplo, quizás no se ve muy claro las radiaciones según la zona, pero si los números no se ven claros, hay unas tablitas también que nos van dando esos rangos. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros ya saber un número, un valor. Igual hay tablas que no se aparecen en los mapas, pero están tabulados y por ciudad, por zona, por región.
Bueno, eso va a ser muy fácil de conseguir. Avancemos, Valentina. Bueno, ahí también estamos, aproveché de colocar, pues, en ese momento estaba muy animado buscando mapas de radiación solar en el mundo y, y aquí están, pues, aquí están presentes. Esto es casi un mapamundo de radiación solar, el que vemos a la izquierda. Este es un mapa de radiación solar para América del Sur. Por allá en Canadá me costó mucho conseguirlo. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Gilberto, para las preguntas y respuestas. Continuamos con el nuevo tema. El señor Gilberto Molina. Presente. Tenemos muchas preguntas importantes que no quiero dejar pasar. Y no tenemos tiempo para empezar el siguiente tema. Vamos con las preguntas, por favor. Bueno, voy a hacer una acotación. El tema que viene para la próxima clase es un temazo, porque ahí les vamos a explicar qué es lo que nos dan, qué es lo que nos piden cuando vayamos a instalar esos sistemas y cómo lo vamos a hacer, cuáles son esos planos, esos mapas que nos indiquen cómo hacerlo. Y con toda esta información que ustedes ya han estado manejando, se van a dar cuenta que va a ser muy fácil poder manejar cualquier empresa de construcción una vez que veamos el nuevo módulo que viene para el día de mañana, o probablemente quizás nos tardemos un poquito más. Bueno, Gilberto, estamos entonces en la etapa de preguntas y respuestas. Sí, ya vamos a... Hay algunas preguntas que se respondieron, otras preguntas que vienen en los próximos temas, entonces no vale la pena comentarlas ahora porque es parte de temas que vienen a futuro. 41 Escalante nos habla sobre la corriente de arranque y la corriente de marcha. Déjame responder eso, Mileni, por favor. Y es un comentario, es correcto. Nosotros tenemos que considerar la corriente cuando estamos haciendo sistemas eléctricos, tenemos que considerar dos corrientes, sobre todo en los motores de inducción, que es la corriente de arranque, es la corriente en el momento de arranque, con carga y sin carga, considerando que estamos arrancando el motor utilizando un método electromecánico, es un contactor, algo muy sencillo. Y tenemos que considerar la corriente de marcha, que es la corriente en la cual él está operando en condiciones normales. Esto se hace más complejo en la medida que vayamos a motores trifásicos, que vayamos a sistemas más complejos. Nosotros lo tenemos que tomar en cuenta cuando sustituimos el sistema eléctrico y vamos a colocarle ahora el sistema off-grid. Eso lo vamos a ver más adelante en diseño. El mismo participante nos dice, los inversores le piden a los paneles el máximo de su generación eléctrica para aportarla a la carga y para cargar las baterías. Si el sistema de paneles baja la generación, es para ti, Lenín. Entonces el inversor toma la energía de la batería, él lo está diciendo, y la invierte en AC y la envía a la carga. Entonces, esto quiere decir que podemos quedar fuera de línea si los cálculos no se realizan de manera eficiente. Una pregunta, ¿esto asume unas políticas de uso y trabajo? ¿Cuáles serían las políticas de uso del sistema, como por ejemplo, qué equipos tienen prioridad, horas de trabajo, factores de descarga, banco de batería, etcétera, etcétera? Excelente pregunta. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo se llama ese caballero, Gilberto? Es que está muy buena la pregunta. Como no puedo leer el nombre porque dice 41 CJC Escalante. No tengo manera. Bueno, al señor 41 CJ Escalante. Jesús Escalante está diciendo. ¿De dónde viene Jesús? Dilo, por favor. Está muy buena la pregunta. Sigue, Lenín. Mientras... Bueno, él viene de Caracas, Venezuela. Ok. Conoce ese país, sí. Sí, Caracas, la bella Caracas. Bueno, mira, Jesús, tú vas a ser un consultor, tú vas a ser un diseñador de estos sistemas, como digamos que todos los que están aquí están en capacidad de sentirse que son, después de este módulo, tienen los criterios para ser diseñadores. Es decir, no hay forma de pensar, después de la clase de hoy, que a mí me diga alguien, oye, yo no pienso que yo puedo ser diseñador. Tienen los criterios para ser un diseñador. Lo demás es profundizar, investigar, consultar, tener dinámicas, conversar con otros y profundizar en esto. Pero estos son los criterios que necesitamos
para un consultor, para un diseñador. Jesús como consultor también va a alertar al cliente y decirle, mire, nosotros te hicimos un diseño para esta carga, para este consumo que tú tienes diario. Pero si tú vas a tener en el futuro más electrodomésticos o tú piensas crecer, que vas a construir unos cuartos adicionales y que le vas a incorporar nuevos aires acondicionados, o que tú a la hija le vas a construir una casita al lado. Bueno, entonces para eso hay que diseñar o prepararnos para crecer. Entonces podemos en el diseño contemplar un crecimiento futuro. Eso implica que a lo mejor el inversor que lo estás comprando para que te asuma una carga de 3 kilowatts, por decir un número, bueno, entonces vamos a dejar de una vez la salvedad para que tengas un inversor de 5 kilowatts, es decir, que te pueda asumir una carga hasta de 6.000. Como hemos dicho, esos inversores tienen un sobredimensionamiento, pero te ponen un monto menor para ellos también cuidarse las espaldas en su diseño. Entonces, bueno, tú como consultor tienes que decirle, preguntar, explorar al cliente y decirle, bueno, esto es porque estamos haciendo un diseño sobre lo que tú te consumas en el presente. Si tú piensas crecer, tenemos que dar las facilidades o hacer un diseño un poquito mayor para que cubras eso, para que no tengas déficit en el futuro. Entonces, bueno, esas son las consideraciones, eso que hay que decirle al cliente, porque al final, en función de lo que quiere ese cliente y cómo se visualiza ese cliente en el tiempo, es que nosotros tenemos que hacer los diseños. Tengo varias observaciones finales, si quieres comentar. Ya estamos casi al final, quedan 4 minutos para despedir, 5, con un minutico de la música. Digamos. En este caso, dice Marcos Porra, el ingeniero Marcos Porra de Santiago de Chile, dice, en estos casos los aire acondicionados no pueden arrancar simultáneamente. El último podría tener problemas si no es del tipo de invertir o bajo consumo. Es correcto, Marco. Hay que considerar los sistemas, ahí lo mismo que está diciendo Jesús Escalante, es decir, él usa una frase, voy a leer algo que está diciendo, es tener políticas claras. O sea, no es, acá usted tiene el sistema fotovoltaico, señor cliente o señora que lo está usando y piensa que es un sustituto exacto y fiel de lo que es el sistema de energía que tenía antes, que puede conectar lo que sea. Y Marcos lo está diciendo claramente. No se pueden arrancar aire acondicionado simultáneamente porque estaríamos sumándole a la corriente de arranque. Livio Graterol de Argentina dice, acá en Buenos Aires, la distribuidora Edesur y Edenorte, tipo inverter, está diciendo, o sea, con un variador de frecuencia, en el caso de lo que está diciendo Marcos. Sigo con Livio, dice, acá en Buenos Aires, Argentina, Edesur y Edenorte. Mira, Livio, Edesur y Edenorte, eso se copiaron esos nombres de una isla del Caribe. Afortunadamente colocan los medidores bidireccionales una vez realizada la viabilidad técnica del cliente y entran en la modalidad del cliente autogenerador e inyector de energía a la red. Entonces, excelente el mercado argentino para la venta de los sistemas que nosotros tenemos. Fíjate, Lenin, que ya la Edesur y Edenorte ya colocan el medidor bidireccional y le permiten al cliente entonces utilizar el concepto de medir lo que está entrando y lo que está saliendo de una casa. Gracias, Marco. Marco está en Santiago de Chile y Livio está en Argentina. Bueno, ya para terminar, Marco, perdón, vale, preparada con la música y comentarios finales de Lenin o alguna otra pregunta de la audiencia, bien sea por este chat. Cuando yo me refiero al chat, una persona me preguntó, es que acá está, esto es de preguntas y respuestas, pero también existe un grupo de WhatsApp y por eso le llamamos chat a eso, no al chat de esto. Nosotros quitamos los chats acá en el tema particular de la plataforma. Jesús Escalante nos dice, claro, estamos de acuerdo, es que para todos es necesario que estén claros que es indispensable tener políticas claras para el uso del sistema y de su escalabilidad, como todo proyecto eléctrico. Tengo un comentario muy bueno, ¿cierto, Lenín? Yo quería también adicionarle a Jesús y a todos los que han estado opinando, que precisamente el consultor tiene que ser alguien que le tiene que dar la tranquilidad al cliente de que le está dando un real acompañamiento.
Así que no solamente que le vamos a diseñar unos paneles y le vamos a hacer una interconexión de unos equipos, sino que además nosotros tenemos que asesorarlo, conocer cuál es su visión de futuro, hablarle sobre los protocolos de estos sistemas. Es decir, que todas esas consideraciones nosotros requerimos que el cliente lo sepa, para que el cliente no tenga sobresalto. Es decir, que el cliente sepa que aun cuando este es un sistema maravilloso, que le va a dar realmente un ahorro en el tiempo y que, bueno, y un tremendo aporte, una decisión económica muy importante para él como tal, hay unos protocolos que él tiene que saber, y entre eso está, por supuesto, el tema de los arranques, si tiene aire, etcétera. Es posible que en el cono sur, Marcos, ahí no usan mucho el aire acondicionado, pero probablemente usen las calefacciones, etcétera. Entonces, hay unos protocolos, porque el consultor, el que va a hablar con el cliente, tiene que orientarlo para que él también sepa, para que él también aprenda, porque mientras más aprendemos todos, inclusive el cliente, de energía solar, más oportunidades tenemos nosotros, porque ese cliente va a hablar con propiedad a otro potencial cliente, y ese es el que va a tener oportunidad también de poder interactuar con nosotros, etc. Bueno, vamos a cerrar la clase de hoy. Excelentes preguntas, excelentes observaciones. Marco Porra, te agradecemos. El corrector me cambió el nombre. Ya no eres Álvaro Blanco, no sé entonces cómo te llamas. Chile, Enel es otro de los que hace sistemas bidireccionales y está en Chile. Perdona, no te cambió el nombre, te cambió la palabra que habías escrito de email a Enel. Entonces, tenemos también las mismas posibilidades en Chile, Marco, pendiente con eso, Eder, pendiente con eso. Si coloca sistemas bidireccionales, es probable que estemos hablando de unas regiones con clientes en los cuales la inyección de la energía al sistema nos pueda servir mucho. ¿Ok? Este tipo de instalaciones se puede utilizar la tecnología Hello. Claro que sí. Claro que sí. Lenin tiene un fabricante acá en Medellín, amigo de él, muy amigo de él, que fabrica la tecnología Hello, que es una tecnología de ahorro energético y de cuidado del sistema energético y de climatización, que lo podemos usar allá en el sur. Y eso también puede ser parte de un kit. Termino diciendo lo siguiente, nos han preguntado sobre precio, cuánto vale. Yo quiero desestimar esa pregunta, no a la persona, la pregunta en este momento. Este no es el momento. Nosotros vamos a tener sesiones especiales de precios cuando vayamos a presentar los kits, y esas son cosas que van precio por país, es una pregunta muy puntual. Pero el curso terminó, Eder, ya terminamos hoy, a la cuenta de 5, ¿vale? Pones una musiquita y nos vemos mañana. Lenín, muchísimas gracias, excelente estuvo la clase de hoy. Listo. Mañana continuamos. Mañana es la cita. Mañana es la cita. Gracias. Chao, hasta mañana. Vale, ya puedes cerrar la sesión. Gracias.